Bueno, soy Carlos de Frutos, de Grupo LOBE, soy arquitecto técnico y os voy a contar un poco nuestra metodología de trabajo, cómo hacemos todo el control del proyecto, del desarrollo de los proyectos, de la obra, etcétera. Primero voy a empezar con una pequeña presentación de quiénes somos. Somos Grupo LOBE, una empresa de servicios especializados en el sector residencial. Trabajamos como promotores constructores, también como con promoción delegada o como gestores constructivos. Una de nuestras principales señas de identidad es la eficiencia energética, con especial compromiso con el certificado Passive House, ya que todas nuestras promociones son certificadas Passive House. Contamos con una experiencia en el sector de más de 35 años y bueno, os vamos a contar un poco, esto sería la evolución de la empresa a lo largo de los años. Empezamos siendo una empresa constructora tradicional en 1987 y el modelo de negocio ha ido evolucionando, incluyendo digitalización a partir de 2010, una fase muy temprana. En 2014 un poco más serios con la digitalización, incluyendo industrialización, mejorando procesos productivos. En 2018, a partir del 2018, certificando todas las promociones con Passive House. El desarrollo de nuestro propio software para la gestión del proyecto y de la obra, hasta el día de hoy. Bueno, esto es un poco el resumen de la cantidad de viviendas que llevamos certificadas Passive House en España, que llevamos más de 2.000 entre nuestras sedes, que son en Zaragoza, la principal, y en Madrid y en Valencia. Hay que destacar que de estas 2.051 viviendas certificadas, el 43% tiene algún régimen de protección oficial. Entonces, ahora vamos a explicar un poco la metodología de trabajo, cómo trabajamos nosotros. Nuestra clave, o digamos, nuestra metodología se basa en abarcar todo el proceso desde los primeros diseños del edificio, desarrollo del proyecto y luego la comercialización, la ejecución de la obra. O sea, todo lo abarcamos nosotros. Esto nos permite tener el control del proceso desde los momentos más iniciales y poder optimizarlo desde los primeros diseños. Nuestra metodología de trabajo se basa en estos 5 ejes, como comentábamos, el diseño, la eficiencia energética, la digitalización, la industrialización y los procesos productivos. Sin duda el diseño es una de las partes más fundamentales, ya que diseñamos para producir. ¿Vale? Ya en el diseño, en los primeros diseños empezamos a aplicar nuestros estándares, nuestras modulaciones, nuestras soluciones constructivas, siempre desde el principio, de tal manera que podemos optimizar todo el proceso. La eficiencia energética, ya he comentado el tema del certificado Passive House. En industrialización y en procesos productivos, pues podemos ver diferentes avances que hemos tenido como empresa, industrializando fachadas, núcleos verticales, infinidad de cosas que tenéis, charlas específicas de este tema. Y luego digitalización, que es un poco la parte que hace posible toda esta metodología de trabajo. Está presente en todo el procedimiento, desde el principio hasta el final, y es la que nos permite recopilar todos los datos, analizarlos y ver dónde podemos atacar, dónde podemos mejorar, dónde industrializar, etcétera. En cuanto a la digitalización de todo nuestro proceso de trabajo, hemos desarrollado una herramienta propia, ya que las que había en el mercado se nos quedaban un poco cortas para todo lo que queríamos hacer, para todo el partido que queríamos sacarle a los datos, y esta herramienta se llama V. Nosotros, ¿cómo trabajamos? Trabajamos fundamentalmente con Revit y Navisworks, que son 2 software de BIM que conoceréis todos. Hacemos los modelos allí y los pasamos a V. V lo que hace es, al final, se compone de un núcleo que es una base de datos gigante, una base de datos hecha por nosotros, con nuestra experiencia de tantos años en el sector. Y lo que hace el programa es coger la información de los modelos digitales, cruzarlos con la base de datos y así obtenemos toda la información del proyecto. Dentro de toda esta información, tenemos que destacar 2 tipos: información económica y de rendimientos, de horas. ¿Vale? Entonces,
Para ello diferenciamos entre actividades y recursos. Recursos es lo que vas a contratar, es lo que lleva un importe económico y es lo que te sirve para tener los datos del coste de la obra. Y las actividades son la serie de acciones que se van a llevar a cabo para desarrollar la obra y que reportan una información de rendimientos. Nosotros medimos los rendimientos por horas. Una vez conocemos más o menos el funcionamiento de la herramienta así por encima, que es básicamente eso, una base de datos y unos modelos digitales que juntos nos generan una información del proyecto, nosotros tenemos que ser capaces de coger toda esa información y poder gestionarla de una manera ágil y fácil, que sea legible en cada fase del proyecto, porque es diferente. Esto sería la primera fase de los proyectos, nosotros lo llamamos proyecto de promoción, y esta es la primera fase de encaje de proyecto, de estudio de viabilidad de las operaciones, en las que no sabemos si vamos a comprar un solar, por ejemplo, vamos a participar en un concurso. Entonces lo que se hace es un encaje del edificio, se realiza un modelo con BIM, con Revit, muy básico, con poca densidad de modelado, con poco detalle, con pocos objetos, pero que gracias a nuestra base de datos somos capaces de extraer de él un desglose completo del presupuesto de la obra. En esta primera fase nos permite incluso ver diferentes variantes, diferentes opciones de diseño. Es una fase muy temprana, ni siquiera está hecho el proyecto básico, podemos plantear diferentes opciones, pues diferentes tipos de cimentación, diferentes tipos de climatización, instalaciones centralizadas, individuales, e ir ajustando así hasta que se desarrolla un proyecto que es viable económicamente, porque esto es lo que nos proporciona esta primera fase del proyecto. Nos da un precio de referencia para poder seguir adelante con la operación o no. Si decidimos seguir adelante con el proyecto, ya entraríamos en la parte del desarrollo del proyecto de ejecución. Para esto ya no sirve algo muy básico, un modelado muy sencillo, ya tenemos que hacer todos los modelos perfectamente definidos. En esta fase ya entramos con diseño de instalaciones, con dimensionado de estructura, la definición de los elementos prefabricados. Todo tiene que estar perfectamente definido e incluido en los modelos. Y esto, al pasarlo al programa, con nuestra base de datos nos reportará la información económica, esta vez viniendo de esos elementos ya definidos y ya mucho más realistas. Nosotros durante el desarrollo del proyecto de ejecución nunca perdemos de vista esos primeros datos económicos que nos ofrecía el proyecto de promoción, de tal manera que siempre tenemos ese objetivo económico inicial y lo vamos comparando con el resultado económico que nos está dando el desarrollo del proyecto de ejecución real, de tal manera que podemos ver si nos estamos pasando, si estamos yendo bien en los diferentes capítulos, en las diferentes partidas, e ir ajustando para siempre mantenernos con el objetivo económico. Con este proyecto de ejecución ya hecho, conseguimos el objetivo económico más real ajustado al proyecto. Pero no solo ya se trata del tema económico, sin duda es muy importante, pero ya tenemos que ir orientando el proyecto a la obra, cómo se va a ejecutar realmente. Para eso volvemos a lo que habíamos explicado antes de las actividades, del tema de horas, rendimientos, etcétera. Toda la información de actividades y de horas la ordenamos de una manera que nosotros llamamos líneas de producción. Nosotros entendemos la obra como una serie de actividades que se van sucediendo en un orden predeterminado, con nuestras soluciones estandarizadas y nuestros procesos constructivos, con lo cual somos capaces de ordenar todos los datos del proyecto con estas líneas de producción y a partir de ahí generar una planificación detallada del proyecto. Hacemos una planificación semanal en la que incluimos qué actividades se van a desarrollar en cada semana del proyecto, incluyendo a partir de nuestros datos de rendimientos incluso la cantidad de personal que va a haber en la obra cada semana. Todo esto vinculado con los modelos digitales y que se ve muy bien gráficamente. Esta planificación lo que nos va a dar es un objetivo de plazo de ejecución. Todo esto, vuelvo a repetir, en base a los datos sacados de nuestra base de datos que se va actualizando con cada obra y con cada proyecto se va retroalimentando. Al hacerlo todo en esta plataforma,
todos los datos de todas las obras se van volcando en la base de datos y se van actualizando los rendimientos. Cuando ya tenemos el proyecto de ejecución definido, tenemos un objetivo económico y tenemos un objetivo de planificación, unos plazos de ejecución, ya nos vamos a orientar a la obra. El paso previo a empezar obra sería las contrataciones de todos los agentes que vayan a intervenir en esa obra. Esto también lo tenemos digitalizado en la herramienta, de tal manera que todas las mediciones vienen del mismo sitio, vienen de los modelos digitales y siempre hay esa trazabilidad de todos los datos. En este apartado de compras nosotros somos capaces, gracias a esta estandarización, de coger los datos del proyecto y paquetizarlos por perfil profesional. Esto nos sirve para agilizar la petición de ofertas. O sea, de una forma automática pasamos de un presupuesto ordenado por partidas, capítulos partidas, etcétera, a una estructura de datos paquetizada por perfil profesional, de tal manera que ya lo tienes preparado para lanzar ofertas. Ya tendrás por un lado la estructura, por un lado, yo qué sé, los vidrios, las ventanas, y tú con esta paquetización, donde te vienen todos los recursos de ese perfil profesional con sus mediciones y con su estimación de costes, pasas los recursos y las mediciones a las diferentes empresas que te ofertan, introduces las ofertas y haces un comparativo. Comparativo lo hacemos aquí, de tal manera que también quedan registrados los precios que nos van pasando las empresas, y una vez seleccionada la empresa que vaya a hacer la obra, pues se le envía el contrato para firmar, etcétera. Cuando ya tenemos firmado el contrato es cuando esa información ya pasa al equipo de obra. Entonces, al equipo de obra le va a llegar un objetivo económico del proyecto de ejecución y un objetivo económico contratado. Ellos van a tener que luchar por mantener el contratado. Y la labor del proyecto, de los proyectistas en este caso, es que haya la menor diferencia o que haya bajado entre el proyecto de promoción que hablábamos al principio y lo que ha habido contratado al final. Conseguimos unas diferencias entre el 1, 3%, 4% en todas las obras. Bueno, cuando ya se hacen todas las contrataciones, pues pasaríamos a la gestión del proyecto en obra. Como he dicho antes, al equipo de obra ya le llega esta información económica contratada, los precios que tienen que conseguir hacer la obra en ese precio. Y además les llega la planificación por otro lado, con lo cual ya tienen el guión marcado para realmente ejecutar la obra de esa manera. Para esto, el equipo de obra va a ir actualizando todos los datos del proyecto según va avanzando la obra. ¿Cómo lo hacen? Pues el jefe de obra todos los viernes tiene que hacer una previsión de qué empresas van a ir la semana siguiente, qué actividades se van a realizar y qué personal va a ir a la obra. Durante el transcurso de la obra, el encargado con una tablet va a hacer el acceso de personal de todos los trabajadores que accedan a la obra y va a tener un registro de todas las horas que empleen esos trabajadores en esa obra. Además, va a introducir todos los albaranes y de esta manera va a ir alimentando todo el rato a la base de datos del proyecto. Y el jefe de obra el viernes marcará qué actividades se han ejecutado durante toda la semana, de tal manera que han volcado en el proyecto todas las actividades que se han ejecutado, los albaranes, el personal, las horas que han invertido. Todo esto le va a dar una información tanto económica como de rendimientos que nos va a permitir evaluar si estamos cumpliendo con los objetivos tanto económicos como de tiempo, cada semana. Al final del mes, al haber introducido todos estos datos, se nos permite generar las proformas de forma automática. Tú has introducido todos los albaranes, has introducido toda la producción, todo por proveedor, por empresa, con lo cual tú al final de mes, el jefe de obra, tiene las proformas ya realizadas de forma automática. Esto, según va avanzando la obra,
se van haciendo cierres de mes, hacemos una reunión normalmente todos los meses en la que hacemos un control económico, una evaluación mensual de cómo va la obra en ese momento. Como la hemos estado alimentando de la realidad que ha estado pasando, nosotros tenemos una comparativa real de nuestros objetivos, de lo que teníamos marcado en el proyecto de ejecución y en las contrataciones y lo que ha pasado en la realidad de la obra. Y vemos si hay diferencias. Si hay diferencias, podemos identificar rápidamente por qué se han producido. Si te ha subido el precio de un material, si ha habido una productividad inferior, todos estos datos se van evaluando y se puede actuar sobre ellos de una manera muy temprana, minimizando las consecuencias. Bueno, aquí hay vídeos de un poco cómo se trabaja. Cómo trabaja el programa. No quiero aburriros mucho con vídeos. Si queréis o si tenéis dudas o queréis verlo más en profundidad el funcionamiento del programa, en esa mesa podemos atenderos de forma más individual y os lo vamos a enseñar mejor. Y bueno, la consecuencia o una de las consecuencias al final de toda esta metodología de trabajo en la que tenemos el control del proyecto desde los primeros momentos, aplicamos nuestras soluciones estandarizadas, industrializadas y nuestros procesos productivos y analizamos todos los datos de costes y de productividad en todo momento durante la ejecución de la obra, nos permite ser realmente competitivos en coste y en tiempo. En esta gráfica se ve la comparativa del coste promedio de la construcción en gris y nuestro coste de ejecución en azul. Y vemos que a partir de que empezamos a industrializar y a digitalizar y a analizar todos estos datos, viendo en qué puntos había que atacar, en qué puntos teníamos que optimizar los procesos, pues vemos que ha habido un descenso de nuestro coste de producción respecto a la media. Y esto es fruto al final de esta evolución, de este estudio de los datos, poder analizar todos los datos y ver dónde se puede mejorar. Y en esa gráfica lo que vemos es un descenso de la hora media por metro cuadrado, es decir, un aumento de productividad a base de lo mismo, analizar los datos, analizar qué actividades eran menos eficaces o menos productivas, atacar ahí con métodos industrializados, con cambios de procesos, y con esas metodologías lo que hemos conseguido es descender el tiempo final, que es un aumento de la productividad. Grupo LOBE.